Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente recibe a candidatos a secretario general de la OEA, pasantías virtuales o híbridas en Washington, D.C. y oficinas en Estados miembros, enfoque de derechos humanos en el combate a la delincuencia organizada. Centroamérica y República Dominicana adoptarán en la OEA nueva iniciativa contra el tráfico ilegal de armas. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria el lunes 10 de febrero en el Salón de las Américas de la organización en Washington, D.C. para recibir a los candidatos a secretario general. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Héctor Arce, representante del Estado Plurinacional de Bolivia, señor ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Randim, señor ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, señor secretario general adjunto Néstor Méndez, señores, señoras representantes permanentes y delegados, señores representantes de los países observadores, distinguidos funcionarios de la Organización de los Estados Americanos, señoras y señores. Es para mí un honor dirigirme a ustedes y presentar mis propuestas y visión como candidato al cargo de secretario general de esta prestigiosa organización. As you know, the government of the... Como ustedes saben, el gobierno del presidente Santiago Peña está comprometido con el sistema multilateral y en el marco de ese compromiso también está comprometido con los principios de libertad, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, y entonces él decidió presentar mi candidatura. Y precisamente la OEA es una de las iniciativas más antiguas del multilateralismo. Los estados anhelan una convivencia armónica sobre la base de valores compartidos y la búsqueda de soluciones a los problemas comunes que enfrentamos en nuestras sociedades. Desde la fundación misma ha trabajado en el afianzamiento de la paz, de la seguridad en el hemisferio, la promoción y consolidación de la democracia, la solución pacífica de los diferendos y controversias, la erradicación de la pobreza, los derechos humanos, la seguridad, el desarrollo económico, social y cultural y el fortalecimiento del sistema multilateral. Con el transcurso del tiempo, el surgimiento de fenómenos como el crimen organizado transnacional, las crisis sanitarias, el advenimiento de las redes sociales y los cambios tecnológicos disruptivos, incluyendo la inteligencia artificial, la automatización y digitalización, hacen necesario ampliar el enfoque institucional de manera a incorporar nuevos elementos al proceso de diálogo y de análisis. Distinguidos representantes, en las Américas existen regiones y grupos de países que comparten elementos comunes. Sin embargo, es igualmente cierto que cada uno supo construir su propia historia. Somos conscientes entonces de que los Estados miembros tienen realidades distintas y estamos convencidos de que se requieren decisiones estratégicas y tácticas adecuadas para cada uno de ellos. Entonces proponemos el diseño de una organización más humana y cercana a la gente que responda a esta nueva realidad hemisférica, retornando a los fundamentos de la Organización de Estados Americanos. Esta renovada organización implementará mecanismos eficientes adaptados a las diversas realidades y capacidades de cada Estado miembro para responder a las condiciones únicas de cada nación. Las principales herramientas para lograr estas respuestas serán
el diálogo y la negociación entre los Estados miembros y la Secretaría General, no solo en la gestión cotidiana, sino también en los programas, proyectos e iniciativas, de manera que los mandatos sean el resultado de consensos. Las acciones de la Secretaría General no pueden ser unilaterales y, repito, deben ser el resultado del diálogo y el consenso para recuperar la necesaria credibilidad, legitimidad y relevancia que la organización ha tenido a lo largo de su historia, superando de esta forma las simples declaraciones e interviniendo exitosamente en los varios desafíos que enfrentamos en nuestro hemisferio. En este tiempo tuvimos la oportunidad de mantener motivadores encuentros en los cuales pudimos recoger los aportes de jefes de Estado, de representantes y actores de los países de América del Sur, de Centroamérica, del Caribe y América del Norte. Ustedes, mis queridos y distinguidos representantes, han participado en reuniones colectivas y bilaterales conmigo, donde me han enriquecido con sus observaciones, propuestas y anhelos. Últimos días para postular a pasantías virtuales o híbridas en Washington, D.C. y oficinas en Estados miembros. Fecha límite 14 de febrero de 2025. Participa y sé parte de la OEA. Presentación al Consejo Permanente del director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Tomás Pascual, sobre el enfoque de derechos humanos en el combate a la delincuencia organizada. Obviamente promovió esta materia en particular, tal como lo hizo también durante el año que recién pasó en el marco del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Chile lo hace con la convicción, tal como usted lo señaló, de tener un debate constructivo que nos oriente justamente a analizar y evaluar las políticas que están implementando los estados con el objeto de combatir el crimen organizado. Para que esta intervención de alguna manera no... ¿Aló? Lo escuchamos perfectamente. Perfecto, que se mete un ruido entre medio, entonces pensé que me estaban queriendo decir algo. Vamos a partir sobre la base de dos premisas, pero con un diagnóstico, con una tesis inicial. El crimen organizado es una especie, ¿no?, de pandemia que se esparce por la región y el mundo con muchísima fuerza durante los últimos años. No es nuevo, ya el año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe sobre seguridad ciudadana que de alguna manera ya tocaba estos elementos en años sucesivos, ¿no? El año 2015, después 2022 y 2023, la Comisión Interamericana nuevamente abordó el crimen organizado específicamente en relación al impacto que generaba en mujeres, niñas y adolescentes en Centroamérica, en particular en el norte de Centroamérica, y después hizo lo propio nuevamente vinculado a Centroamérica. Sin embargo, ha habido una ausencia respecto de un abordaje regional, respecto de cómo debiera enfrentarse, ¿no?, desde una narrativa de derechos humanos, el efecto que genera el crimen organizado en nuestras sociedades y estados de derechos y democracia. La primera premisa, entonces, es que es una obligación de derechos humanos combatir el crimen organizado. No hay ninguna duda. Y el énfasis no puede estar puesto solo, ¿no?, en juzgar o investigar, juzgar y sancionar, que es una obligación de garantía, por cierto, bajo la lógica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que recae sobre los estados, sino que también es la obligación de prevenir. Y ahí ha habido una ausencia de foco que de alguna manera ha sido poco desarrollado justamente para evitar la ocurrencia de estos hechos. Los ciudadanos y ciudadanas del continente tienen una expectativa razonable de que los estados les provean ciertos estándares mínimos de seguridad. Una expectativa razonable de salir a la calle y no ser agredidos, eventualmente no ser asesinados, no ser secuestrados, no ser objeto de algún trato cruel por parte de un agente particular que opera con impunidad. Para eso los estados deben adoptar medidas razonables que se han denominado como medidas que esto suceda, y si esto sucede, ¿no?, investigar, juzgar y sancionar para dar una respuesta adecuada.
pero no a cualquier costo, y acá está la segunda premisa. No se pueden violar derechos humanos para proteger derechos humanos. Y esta dicotomía, que incorporar la narrativa de derechos humanos en el ámbito del crimen organizado es algo que solo afecta, ¿no?, la posibilidad de combatirlo, es falsa. Es falsa, y así también se discutió a propósito de la guerra contra el terrorismo a partir del año 2001 en adelante, en donde se fueron incorporando enfoques de derechos humanos justamente para contrarrestar las políticas que adoptaron, en particular Europa y Estados Unidos, para enfrentar el terrorismo, ¿no? Un fin legítimo, loable y necesario para evitar que la población se viera atemorizada y eventualmente expuesta con su vida e integridad, pero al mismo tiempo incorporando un enfoque de derechos humanos. Y para ello se creó una relatoría especial en el marco del Consejo de Derechos Humanos, que entregó elementos a los estados para que supieran cómo implementar políticas públicas destinadas a la prevención y también investigación, juzgamiento y sanción, con observancia de sus obligaciones internacionales mínimas. Aquí estamos hablando del debido proceso legal, no es una construcción contemporánea, es una construcción que viene de la Carta Magna del 1215 en adelante, y por lo tanto nadie podría decir que es una limitación excesiva para los estados. Para ir redondeando, entre estas dos premisas descansan tensiones evidentes, ¿no? Las tenemos en nuestro país y las vemos en la región. ¿Qué hacemos entonces desde la narrativa de derechos humanos para hacernos cargo de esta situación? Esta es la invitación que hemos querido traer hasta este foro, y también llevamos al Consejo de Derechos Humanos el año pasado, donde una totalidad de 48 países adhirieron a una declaración que lideró la misión de Chile y que fue acompañada por Colombia, México, Perú, Guatemala, Uruguay, Brasil, Paraguay, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En ese camino esperamos que más países de la región sigan acompañando este proceso de incorporar necesariamente una narrativa de derechos humanos que permita abordar la criminalidad organizada con los elementos que he señalado, no dicotómicos, no como la elección de uno por sobre el otro, sino que la necesidad de combatir el crimen organizado es una obligación de derechos humanos, no se puede hacer a cualquier costo, y los países tenemos que estar muy atentos a que ello ocurra, porque eso permitiría el socavamiento del Estado de Derecho, la corrupción de las instituciones y la irrupción de determinados liderazgos que pueden afectar en el largo plazo muchísimo más la estabilidad de nuestra democracia y los derechos de las personas en nuestros estados. Así que con esa invitación, desde la buena fe y con la intención de que las Américas, ¿no?, pueda trazarse una línea, una hoja de ruta que permite incorporar una narrativa de derechos humanos como condición necesaria para combatir el crimen organizado, es que Chile ha traído este tema hasta este foro y espera que podamos seguir desarrollándolo durante este año para obtener algunos principios o lineamientos y directrices que entreguen a los estados pautas claras en el necesario combate a este flagelo. Muchas gracias, señor presidente. Con esto creo que me he ceñido al tiempo que me han otorgado. Ministros de Seguridad y altas autoridades de 6 países de Centroamérica y República Dominicana firmarán en la sede de la Organización de los Estados Americanos en la ciudad de Washington, D.C., una nueva iniciativa conjunta contra el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos. Se trata de la adopción formal de la hoja de ruta para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos, instrumento regional que fortalecerá las capacidades y coordinación entre los estados para contrarrestar una de las mayores amenazas para la seguridad y el desarrollo de la región. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.